El segundo anillo de poder. Parte 2. Libro 5 de Carlos Castañeda. Bueno, sean todos bienvenidos a este nuestro espacio en audio. Pues vamos con lo nuestro. Seguimos en el capítulo 1. La transformación de Doña Soledad. Comprendí que si abría la puerta tendría una oportunidad de huir. Quité la tranca. Ella entró tambaleándose. Llevaba la blusa desgarrada. La banda que sujetaba su cabello se había caído y las largas greñas le cubrían el rostro. «¡Mira lo que me ha hecho ese perro bastardo!», aulló. «¡Mira, mira!». Respiré hondo. Se la veía muy aturdida. Se sentó en un banco y comenzó a quitarse la blusa hecha a tirones. Aproveché ese momento para salir corriendo de la casa y precipitarme hacia el coche. Con una velocidad que solo podía ser hija del miedo, entré en él, cerré la portezuela, conecté el motor automáticamente y puse la marcha atrás. Aceleré y volví la cabeza para mirar por la ventanilla posterior. Al hacerlo, sentí un aliento cálido en el rostro. Oí un horrendo gruñido y vi en un instante los ojos demoníacos del perro. Estaba en el asiento trasero. Vi sus terribles dientes junto a mis ojos. Bajé la cabeza. Sus dientes alcanzaron a cogerme el cabello. Debo de haberme hecho un ovillo en el asiento y al hacerlo, retirado el pie del embrague. La sacudida que dio el coche hizo perder el equilibrio al animal. Abrí la portezuela y salí a toda prisa. La cabeza del perro asomó también por la portezuela. Faltaron pocos centímetros para que me mordiera los tobillos y alcancé a oír el ruido que hacían sus dientes al cerrar firmemente las mandíbulas. El coche comenzó a deslizarse hacia atrás y yo eché a correr nuevamente, esta vez hacia la casa. Me detuve antes de llegar a la puerta. Doña Soledad estaba allí parada. Se había vuelto a recoger el pelo. Se había echado un chal sobre los hombros. Me miró fijamente por un instante y luego se echó a reír. Muy suavemente al principio, como si hacerlo le provocase dolor en las heridas, y luego estrepitosamente. Me señalaba con un dedo y se sostenía el estómago mientras se retorcía de la risa. Se movía hacia adelante y hacia atrás, encorvándose e irguiéndose, como para no perder el aliento. Estaba desnuda por encima de la cintura. Veía sus pechos, agitados por las convulsiones de la risa. Me sentí perdido. Miré el coche. Se había detenido tras retroceder 1 metro o metro y medio. La portezuela se había vuelto a cerrar, atrapando al perro en el interior. Veía y oía a la enorme bestia mordiendo el respaldo del asiento delantero y dando zarpazos contra las ventanillas. La situación me obligaba a tomar una singular decisión. No sabía a quién temer más, si a Doña Soledad o al perro furioso. Concluí, tras un instante de reflexión, que el perro no era más que una bestia estúpida. Volví corriendo al coche y me subí al techo. El ruido encolerizó al perro. Le oí desgarrar el tapizado. Tendido sobre el techo, conseguí abrir la portezuela del lado del conductor. Tenía la intención de abrir las dos y deslizarme del techo al interior del automóvil a través de una de ellas, tan pronto como el perro hubiese salido por la otra. Me estiré nuevamente para abrir la puerta derecha.
Había olvidado que estaba asegurada por el interior. En ese momento, la cabeza del perro asomó por la portezuela abierta. Sentí un pánico ciego ante la idea de que pudiese salir del auto y ganar el techo de un salto. Tardé menos de un segundo en saltar al suelo y llegar a la puerta de la casa. Doña Soledad aguardaba en la entrada. El reír le exigía ya esfuerzos supremos, en apariencia casi dolorosos para ella. El perro se había quedado dentro del coche, aún espumajeando de rabia. Al parecer, era demasiado grande y no lograba hacer pasar su voluminoso cuerpo por sobre el respaldo del asiento delantero. Fui al coche y volví a cerrar la portezuela con delicadeza. Me puse a buscar una vara cuya longitud me permitiese maniobrar para quitar el seguro de la puerta derecha. Busqué en la zona de delante de la casa. No había por allí siquiera un trozo de madera. Doña Soledad, entre tanto, se había ido adentro. Consideré mi situación. No tenía otra alternativa que recurrir a su ayuda. Presa de gran agitación, crucé el umbral mirando en todas direcciones y sin descartar la posibilidad de que estuviese escondida tras la puerta, esperándome. ¡Doña Soledad!, grité. ¿Qué diablos quieres?, gritó a su vez desde su habitación. ¿Me haría el favor de salir y sacar a su perro de mi coche?, dije yo. ¿Estás bromeando?, replicó. Ese perro no es mío, ya te lo he dicho, pertenece a mis niñas. ¿Dónde están sus niñas?, pregunté. Están en las montañas, respondió ella. Salió de su habitación y se encaró conmigo. ¿Quieres ver lo que me ha hecho ese condenado perro?, preguntó en tono seco. ¡Mira! Se quitó el chal y me mostró la espalda desnuda. No encontré en ella marcas visibles de dientes. Había tan solo unos pocos largos rasguños que bien podía haberse hecho frotándose contra el áspero suelo. Por otra parte, podía haberse arañado al atacarme. No tiene nada, dije yo. Ven a mirarlo a la luz, dijo, y cruzó la puerta. Insistió en que buscase cuidadosamente marcas de los dientes del perro. Me sentí estúpido. Tenía una sensación de pesadez en torno de los ojos, especialmente sobre las cejas, los párpados. No le hice caso y salí. El perro no se había movido y comenzó a ladrar en cuanto traspuse la puerta. Me maldije en ese instante. Yo era el único culpable. Había caído en esa trampa como un idiota. En ese preciso momento se me ocurrió la posibilidad de ir andando al pueblo. Pero mi cartera, mis documentos, todas mis pertenencias se hallaban en el piso del coche, exactamente bajo las patas del perro. Tuve un acceso de desesperación. Era inútil caminar hasta el pueblo. El dinero que tenía en los bolsillos no alcanzaba siquiera para una taza de café. Además, no conocía un alma allí. No tenía más alternativa que hacer salir al perro del auto. ¿Qué clase de alimentos come este perro?, grité desde la puerta. ¿Por qué no pruebas dándole una pierna?, respondió doña Soledad también gritando desde su habitación a la vez que soltaba una risa aguda. Busqué algo de comer en la casa. Las ollas estaban vacías. No podía hacer otra cosa que volver a encararla. Mi desesperación se había trocado en cólera. Irrumpí en su habitación dispuesto a luchar a muerte.
Estaba echada en la cama, cubierta con el chal. «Por favor, perdóname por haberte hecho todas esas cosas», dijo con sencillez, mirando al techo. Su audacia dio por tierra con mi cólera. «Debes comprender mi posición», prosiguió. «No podía dejarte ir». Rió suavemente y con voz clara, serena y muy agradable, dijo que la llenaba de remordimiento el ser ávida y torpe, que había estado a punto de ahuyentarme con sus bufonadas, pero que la situación de pronto había variado. Hizo una pausa y se sentó en la cama cubriéndose los pechos con el chal. Agregó luego que una extraña confianza había ganado su cuerpo. Levantó la vista al techo e hizo con los brazos un movimiento misterioso, rítmico, semejante al de los molinos de viento. «Ya no hay modo que te vayas», dijo. Me examinó atentamente sin reír. Mi sentimiento de ira era menos violento, pero mi desesperación era más intensa que nunca. Comprendía que, en términos de fuerza bruta, me era imposible competir tanto con ella como con el perro. Dijo que nuestro encuentro estaba acordado desde hacía muchos años y que ninguno de los dos contaba con el poder necesario para abreviar el lapso que debíamos pasar juntos, ni para separarse del otro. «No derroches energías en tentativas de irte», dijo. «Es tan inútil que trates de hacerlo como que yo trate de retenerte. Algo que se encuentra más allá de tu voluntad te liberará, y algo que se encuentra más allá de mi voluntad te retendrá aquí». De algún modo, su confianza no solo la había dulcificado, sino que la había dotado de un gran dominio sobre las palabras. Sus aseveraciones eran convincentes y muy claras. Don Juan siempre había dicho que yo era un alma crédula cuando se entraba en el terreno de las palabras. Me sorprendí pensando, mientras ella hablaba, que en realidad no era tan temible como yo creía. Daba la impresión de no estar ni siquiera resentida. Mi razón se sentía casi a gusto, pero otra parte de mi ser se rebelaba. Todos mis músculos estaban tensos como alambres, y sin embargo me veía forzado a admitir que, a pesar de que me había asustado hasta el punto de sacarme de mis cabales, la encontraba muy atractiva. Me miró fijamente. «Te demostraré la utilidad de tratar de escapar», dijo saltando de la cama. «Voy a ayudarte. ¿Qué necesitas?». Me contemplaba con ojos extrañamente brillantes. La pequeñez y blancura de sus dientes daban a su sonrisa un toque diabólico. La cara mofletuda se veía extraordinariamente tersa, sin la menor arruga. Dos líneas bien definidas iban de los lados de su nariz a las comisuras de sus labios, dando al rostro una apariencia de madurez, sin envejecerlo. Al levantarse de la cama, dejó caer descuidadamente el chal, poniendo a plenitud en descubierto sus senos. No se cuidó de cubrirse. Por el contrario, aspiró profundamente y alzó los pechos. «Ah, lo has advertido, ¿no?», dijo y meció su cuerpo como si estuviese satisfecha de sí misma. «Siempre llevo el cabello recogido. El nahual me lo recomendó. Al llevarlo tirante, mi rostro es más joven». Yo estaba seguro de que se iba a referir a sus pechos. Su salida me sorprendió. «No quiero decir que la tirantez del cabello me haga parecer más joven»,
prosiguió con una sonrisa encantadora, sino que me hace realmente más joven. ¿Cómo es posible?, pregunté yo. Me respondió con otra pregunta. Quiso saber si yo había entendido correctamente a don Juan cuando él decía que todo era posible si uno tenía un firme propósito. Yo pretendía una explicación más precisa. Me interesaba saber qué hacía además de estirarse el pelo para aparentar tan joven. Dijo que se tendía sobre la cama y se vaciaba de toda clase de pensamientos y sentimientos, y permitía que las líneas del piso de su alcoba se llevaran las arrugas. Le exigí más detalles, impresiones, sensaciones, percepciones que hubiese experimentado en esos momentos. Insistió en que no sentía nada, en que ignoraba el modo de acción de las líneas del piso y en que lo único que sabía era cómo impedir que los pensamientos interfiriesen. Me puso las manos sobre el pecho y me apartó con suma delicadeza. Al parecer quería indicarme con ese gesto que ya le había preguntado lo suficiente. Salió por la puerta trasera. Le dije que necesitaba una vara larga. Se dirigió a una pila de leña, pero allí no había varas largas. Le sugerí que me consiguiese un par de clavos con la finalidad de unir dos trozos de esa madera. Buscamos clavos infructuosamente por toda la casa. Como último recurso, hube de quitar la vara más larga que encontré, una de las que Pablito había empleado en la construcción del gallinero del fondo. El madero, si bien algo endeble, parecía hecho a mi propósito. Doña Soledad no había sonreído ni bromeado en el curso de la búsqueda. Aparentemente estaba dedicada por entero a ayudarme. Tal era su concentración que llegué a pensar que me deseaba éxito. Fui hasta el coche, munido del palo largo y de otro de menores dimensiones, cogido del montón de leña. Doña Soledad permaneció junto a la puerta de la casa. Comencé por distraer al perro con el más corto de los palos, sosteniendo con la mano derecha, a la vez que con la otra intentaba hacer saltar el seguro del lado opuesto, valiéndome del más largo. El perro estuvo a punto de morderme la mano derecha. Hube de dejar caer el madero corto. La irritación y la fuerza de la enorme bestia eran tan inmensas que me vi al borde de soltar también el largo. El animal estaba a punto de partirlo en dos cuando doña Soledad acudió en mi ayuda. Dando golpes en la ventanilla posterior, atrajo la atención del perro, haciéndolo desistir de su intento. Alentado por su maniobra de distracción, me lancé de cabeza sobre el asiento de adelante. Deslizándome hacia el lado opuesto, de algún modo, me las arreglé para quitar la traba de seguridad. Intenté una retirada inmediata, pero el perro cargó sobre mí con todas sus fuerzas y logró introducir su macizo lomo y sus zarpas delanteras en la parte anterior del coche, descargándolas sobre mí antes de que me fuese posible retroceder. Sentí sus patas en la espalda. Me arrastré. Sabía que me iba a destrozar. Bajó la cabeza con intenciones asesinas, pero en vez de atacarme, mordió el volante. Conseguí escurrirme y en un solo movimiento trepé al capó primero y al techo luego. Estaba lleno de magulladuras. Abrí la portezuela derecha. Pedí a doña Soledad que me alcanzara la vara larga y, valiéndome de ella, moví la palanca que aseguraba el respaldo. Supuse que quizá molestando al perro lo obligaría a empujarlo hacia adelante y tendría así más espacio para salir del coche. No obstante, no se movió.
y en cambio mordió furiosamente la vara. En ese momento, doña Soledad ganó el techo de un salto y se tendió cerca de mí. Quería ayudarme a molestar al perro. Le dije que no podía quedarse allí porque en cuanto el animal saliera, yo iba a meterme en el coche y largarme. Le agradecí su apoyo y le expresé que lo más conveniente era que volviese a la casa. Se encogió de hombros, puso pie en tierra y regresó a la puerta. Nuevamente oprimí la manecilla y provoqué al perro con mi vara, agitándosela ante los ojos y el hocico. La furia de la bestia superaba todo lo que yo había visto, pero no se la veía dispuestas a abandonar el lugar. Sus sólidas mandíbulas terminaron por arrebatarme el palo de las manos. Me bajé para recogerlo debajo del automóvil. De pronto oí el grito de doña Soledad. ¡Cuidado! ¡Sale! Levanté la vista hacia el coche. El perro pasaba por sobre el asiento. Sus patas posteriores estaban atrapadas por el volante, de no ser por ello, habría salido. Me lancé hacia la casa y logré entrar en ella exactamente a tiempo para evitar que el animal me derribase. Su ímpetu era tal que dio contra la puerta. A la vez que trancaba la puerta con la barra de hierro, doña Soledad hablaba con voz chillona. «Te dije que era inútil». Se aclaró la garganta y se volvió a mirarme. «¿No puede atar al perro?», pregunté yo. Estaba seguro de que me daría una respuesta carente de sentido, pero para mi asombro, dijo que se debía intentarlo todo, incluso atraer al perro a la casa y encerrarlo allí. Su idea me sedujo. Abrí con sumo cuidado la puerta. El animal no se hallaba lejos. Me arriesgué a salir, aunque sin alejarme demasiado. No se lo veía. Tenía la esperanza de que hubiese regresado a su corral. Estaba dispuesto a lanzarme hacia el coche cuando oí un sordo gruñido y divisé la sólida cabeza del animal en el interior del mismo. Había trepado al asiento delantero. Doña Soledad tenía razón. Era inútil intentarlo. Me invadió una oleada de tristeza. De algún modo presentía que mi final estaba cerca. En un súbito acceso de absoluta desesperación, dije a doña Soledad que iba a buscar un cuchillo a la cocina y que estaba dispuesto a matar al perro o a que él me matara. No lo hice porque no había un solo objeto metálico en toda la casa. ¿Acaso no te enseñó el Nahual a aceptar tu destino?, preguntaba doña Soledad mientras me seguía los pasos. Ese, el de allá afuera, no es un perro corriente. Ese perro tiene poder. Es un guerrero. Hará lo que tenga que hacer, incluso matarte. Por un momento experimenté un sentimiento de frustración incontrolable. La cogí por los hombros y gruñí. No se mostró sorprendida ni molesta por mi súbito arranque. Se volvió y dejó caer el chal. Su espalda era fuerte y hermosa. Sentí un irreprimible deseo de golpearla. Pero en cambio, deslicé las manos por sus hombros. Tenía una piel suave y tersa. Tanto sus brazos como sus hombros eran fornidos, sin llegar a ser gruesos. Aparentemente, una mínima capa de gordura contribuía a redondear sus músculos y dar tersura a la parte superior de su cuerpo.
Cuando con las yemas de los dedos llegué a hacer presión sobre esas partes, alcancé a sentir la solidez de invisibles carnes bajo la límpida superficie. No quise mirar sus pechos. Se dirigió a un lugar techado, en la parte trasera de la casa, que hacía las veces de cocina. La seguí. Me sentó en un banco y con tranquilidad se lavó los pies en un barreño. Mientras se ponía las sandalias, corría hasta un nuevo cobertizo, que había sido construido en los fondos. Cuando regresé, la hallé de pie junto a la puerta. «¿A ti te gusta hablar?», dijo despreocupadamente mientras me llevaba hacia la habitación. «No hay prisa, podemos conversar hasta siempre». Sacó mi libreta de notas del cajón superior de la cómoda y me la tendió con exagerada delicadeza. Ella misma debía de haberla puesto allí. Luego retiró la colcha, la dobló cuidadosamente y la colocó encima de la misma cómoda. Advertí entonces que las dos cómodas eran del mismo color que las paredes, blanco amarillento, y que la cama sin colcha era de un rosa subido, muy semejante al del piso. La colcha, por su parte, era de tono castaño oscuro, al igual que la madera del techo y la de los póstigos de las ventanas. «Conversemos», dijo, sentándose cómodamente en la cama tras quitarse las sandalias. Recogió las piernas hasta ponerlas en contacto con sus pechos desnudos. Parecía una niña. Sus maneras agresivas y dominantes se habían mitigado, trocándose en una actitud encantadora. En aquel momento era la antítesis de lo que había sido antes. Dado el modo en que me instaba a tomar notas, no pude menos que reírme. Me recordaba a don Juan. «Ahora tenemos tiempo», dijo. «El viento ha cambiado. ¿Te has dado cuenta?». Me había dado cuenta. Dijo que la nueva dirección del viento era para ella la más benéfica, de modo que el viento se había convertido en su auxiliar. «¿Qué sabe usted del viento, doña Soledad?», pregunté y me senté con la mayor serenidad a los pies de la cama. «Únicamente lo que me enseñó el nahual», dijo. «Cada una de nosotras, las mujeres, posee su dirección singular, un viento personal. Los hombres no. Yo soy el viento del norte. Cuando sopla soy diferente. El nahual decía que un guerrero puede usar su viento particular para lo que mejor le plazca. Yo lo he empleado para embellecer mi cuerpo y renovarlo. Mírame, soy el viento del norte. Siénteme entrar por la ventana». Un fuerte viento se abrió paso por la ventana, estratégicamente situada cara al norte. «¿Por qué cree usted que los hombres no poseen un viento?», pregunté yo. Tras pensarlo un momento, respondió que el nahual nunca había mencionado la causa. «Quería saber quién hizo este piso», dijo, cubriéndose los hombros con la manta. «Yo misma. Me llevó 4 años colocarlo. Ahora este piso es como yo». Mientras ella hablaba, advertí que las líneas convergentes del piso estaban orientadas de tal modo que hallaban su origen en el norte. Los muros, no obstante, no se correspondían con precisión con los puntos cardinales. Por ello, la cama formaba extraños ángulos con los mismos. E igual cosa sucedía con las líneas de las losas de arcilla. «¿Por qué hizo el piso de color rojo?»,
¿O rosado, doña Soledad? Es mi color. Yo soy roja, como tierra roja. Traje la arcilla roja de las montañas de por aquí. El nahual me indicó dónde buscarla y también me ayudó a acarrearla. Y lo mismo hicieron los demás. Todos me ayudaron. ¿Cómo coció la arcilla?, pregunté. El nahual me hizo cavar un hoyo. Lo llenamos de leña y luego apilamos las losas de arcilla encima, con trozos chatos de roca entre una y otra. Cubrimos el hoyo con una capa de barro y prendimos fuego a la madera. Ardió durante días. ¿Cómo hicieron para que las losas no se torcieran? Eso no lo conseguí yo. Lo hizo el viento del norte, el que sopló mientras el fuego estuvo encendido. El nahual me enseñó cómo hacer para cavar el hoyo, de modo que mirase al norte y al viento del norte. También me hizo hacer 4 agujeros para que el viento del norte se introdujese en el pozo. Luego me hizo hacer un agujero en el centro de la capa de lodo, para dar salida al humo. El viento hizo arder la madera durante días. Una vez todo se hubo enfriado, abrí el hoyo y empecé a pulir y nivelar las losas. Tardé 1 año en hacer todas las losas que necesitaba para mi piso. ¿Cómo se le ocurrió el dibujo?, pregunté. El viento me enseñó eso. Cuando hice mi piso, el nahual ya me había enseñado a no oponerme al viento. Me había mostrado el modo de entregarme a mi viento y dejar que me guiase. Tardó muchísimo en hacerlo, años y años. Yo era una vieja muy difícil, muy necia al principio. Él mismo me lo decía, y tenía razón. Pero aprendí pronto. Tal vez porque era vieja y ya no tenía nada que perder. Al comenzar, lo que hacía todo más problemático era el miedo que sentía. La sola presencia del nahual me hacía tartamudear y desvanecerme. El nahual surtía el mismo efecto sobre los demás. Era su destino ser tan temible. Se detuvo y me miró. El nahual no es humano, dijo. ¿Qué la lleva a decir eso?, pregunté. El nahual es un demonio desde quién sabe cuándo. Sus palabras me hicieron estremecer. Sentía batir mi corazón. Era indudable que la mujer no podía tener mejor interlocutor. Estaba infinitamente intrigado. Le rogué que me explicase lo que había querido decir con eso. Su contacto cambia a la gente, dijo. Tú lo sabes. Cambió tu cuerpo. En tu caso, ni siquiera eras consciente de que lo estaba haciendo. Pero se metió en tu viejo cuerpo. Puso algo en él. Lo mismo hizo conmigo. Dejó algo en mi interior y ese algo me ha ocupado por entero. Solo un demonio puede hacer eso. Ahora soy el viento del norte y no temo a nada ni a nadie. Pero antes de que él me cambiara, yo era una vieja débil y fea, capaz de desmayarse con solo oír su nombre. Pablito, desde luego, no estaba en condiciones de ayudarme porque temía al nahual más que a la muerte. Un día, el nahual y Genaro vinieron a la casa cuando yo estaba sola. Los oí rondando como jaguares cerca de la puerta. Me santigué para mí. Eran 2 demonios,
pero salí a ver qué podía hacer con ellos. Tenían hambre y con mucho gusto les serví de comer. Tenía unos tazones vastos hechos de calabaza y puse uno lleno de sopa a cada uno. Al nahual, al parecer, no le gustó la comida. No quería comer nada preparado por una mujer tan decrépita, y con fingida torpeza hizo caer el tazón de la mesa con un movimiento del brazo. Pero el tazón, en vez de darse vuelta y derramar todo su contenido por el suelo, resbaló con la fuerza del golpe del nahual, y fue a caer exactamente a mis pies, sin que de él saliese una sola gota. En realidad aterrizó sobre mis pies y allí quedó hasta que me agaché y lo alcé. Lo puse sobre la mesa, ante él, y dije que a pesar de ser una mujer débil y haberle temido siempre, le había preparado la comida con cariño. A partir de ese momento, la actitud del nahual hacia mí cambió. El hecho de que el tazón de sopa cayese sobre mis pies y no se derramara, le demostró que un poder me señalaba. No lo supe en aquel momento y pensé que su cambio en relación conmigo se debía a un sentimiento de vergüenza por haber rechazado mi comida. No percibí de inmediato su transformación. Seguía petrificada y ni siquiera me atrevía a mirarle a los ojos, pero comenzó a prestarme cada vez más atención. Inclusive me trajo regalos, un chal, un vestido, un peine y otras cosas. Eso me hacía sentir terriblemente mal. Tenía vergüenza, porque creía que era un hombre en busca de mujer. El nahual disponía de muchachas jóvenes. ¿Qué iba a querer con una vieja como yo? Al principio no quise usar y ni siquiera mirar sus regalos, pero Pablito me persuadió y terminé por ponérmelos. También comencé a temerle más y a no querer estar con él a solas. Sabía que era un hombre diabólico. Sabía lo que había hecho a su mujer. No pude dejar de interrumpirla. Le dije que jamás había oído hablar de mujer alguna en la vida de don Juan. ¿Sabes a qué me refiero?, dijo. Créame, doña Soledad, no lo sé. No me engañes. Sabes que hablo de la gorda. La única gorda que yo conocía era la hermana de Pablito. La muchacha debía el mote a su enorme volumen. Yo había intuido, si bien nadie me había dicho jamás nada sobre el tema, que no era en realidad hija de doña Soledad. No quise forzarla a que me diese más información. Recordé de pronto que la joven había desaparecido de la casa y nadie había podido darme razón, o no se había atrevido a ello, de qué le había sucedido. Un día me encontraba sola en la entrada de la casa, prosiguió doña Soledad. Me estaba peinando al sol con el peine que me había dado el nahual. No había advertido su llegada ni reparado que estaba de pie detrás de mí. De pronto sentí sus manos cogiéndome por la barbilla. Le oí cuando me dijo en voz muy suave que no debía moverme porque se me podía quebrar el cuello. Me hizo retorcer la cabeza hacia la izquierda. No completamente, sino un poco. Me asusté muchísimo y chillé y traté de zafarme de sus garras, pero tuvo mi cabeza sujeta por un tiempo largo. Cuando me soltó la barbilla, me desmayé. No recuerdo lo que sucedió luego. Cuando recobré el conocimiento, estaba tendida en el suelo, en el mismo lugar en que estoy sentada en este momento. El nahual se había ido.
Yo me sentía tan avergonzada que no quería ver a nadie, y menos aún a la gorda. Durante una larga temporada, di en pensar que el nahual jamás me había torcido el cuello y que todo había sido una pesadilla. Se detuvo. Aguardé una explicación de lo que había ocurrido. Se la veía distraída, quizá preocupada. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió, doña Soledad?, pregunté, incapaz de contenerme. ¿Le hizo algo? Sí, me torció el cuello, con la finalidad de cambiar la dirección de mis ojos, dijo, y se echó a reír de buena gana ante la mirada de mi sorpresa. Entonces, él sí, cambió mi dirección, prosiguió, haciendo caso omiso de mis inquisiciones. Sí, me torció el cuello con la finalidad de cambiar la dirección de mis ojos, dijo, y se echó a reír de buena gana ante mi mirada de sorpresa. Entonces él sí cambió mi dirección, prosiguió, haciendo caso omiso de mis inquisiciones. Lo mismo hizo contigo y con todos los demás. Es cierto, lo hizo conmigo, pero ¿por qué cree que lo hizo? Tenía que hacerlo. Esa es de todas las cosas que hay que hacer la más importante. Se refería a un acto singular que don Juan estimaba absolutamente imprescindible. Yo nunca había hablado de ello con nadie. En realidad, se trataba de algo casi olvidado para mí. En los primeros tiempos de mi aprendizaje, hubo una oportunidad en que encendió dos pequeñas hogueras en las montañas de México septentrional. Estaban alejadas entre sí unos 6 metros. Me hizo situar a una distancia similar a ellas, manteniendo el cuerpo, especialmente la cabeza, en una postura muy natural y cómoda. Entonces me hizo mirar hacia uno de los fuegos y, acercándose a mí detrás, me torció el cuello hacia la izquierda, alineando mis ojos, pero no mis brazos. Me sostuvo la cabeza en esa posición durante horas, hasta que la hoguera se extinguió. La nueva dirección era la sudeste. Tal vez sea mejor decir que había alineado el segundo fuego según la dirección sudeste. Yo había tomado todo el proceso como una de las más inescrutables peculiaridades de don Juan, uno de los ritos sin sentido. El nahual decía que todos desarrollamos en el curso de la vida una dirección según la cual miramos, prosiguió ella. Esa dirección termina por ser la de los ojos del espíritu. Según pasan los años, esa dirección se desgasta, se debilita y se hace desagradable. Y puesto que estamos ligados en esa dirección particular, nos hacemos débiles y desagradables. El día en que el nahual me torció el cuello y no me soltó hasta que me desmayé de miedo, me dio una nueva dirección. ¿Qué dirección le dio? ¿Por qué lo preguntas?, dijo con una energía innecesaria. ¿Acaso piensas que el nahual me dio una dirección diferente? Yo puedo decirle qué dirección me dio a mí, dije. No me importa, espetó. Eso ya me lo había dicho él. Parecía estar agitada. Cambió de posición, tendiéndose sobre el estómago. Me dolía la espalda a causa de la postura a la que me obligaba el escribir. Le pregunté si me podía sentar en el suelo y emplear la cama a modo de mesa. Se incorporó y me tendió el cobertor doblado para que lo usase como cojín. ¿Qué más le hizo el nahual?, pregunté.
Tras cambiar mi dirección, el nahual comenzó a decir verdad, a hablarme del poder, dijo volviendo a tenderse. Al principio mencionaba cosas sin propósito fijo porque no sabía exactamente qué hacer conmigo. Un día me llevó a una corta excursión a pie por las sierras. Luego, otro día me llevó en autobús a su tierra natal, en el desierto. Poco a poco me fui acostumbrando a ir con él. ¿Alguna vez le dio plantas de poder?, pregunté. Una vez me dio a mezcalito, cuando estábamos en el desierto. Pero como yo era una mujer vacía, mezcalito me rechazó. Tuve un horrible encuentro con él. Fue entonces que el nahual supo que debía ponerme al corriente del cambio del viento. Eso sucedió desde luego. Una vez hubo tenido un presagio. Pasó todo ese día repitiendo una y otra vez que si bien él era un brujo que había aprendido a ver, si no tenía un presagio no tenía modo de saber qué camino tomar. Ya había esperado durante días cierta indicación acerca de mí, pero el poder no quería darla. Desesperado supongo, me presentó a su guaje y vi a Mezcalito. La interrumpí. Su uso de la palabra guaje, calabaza, me resultaba confuso. Examinaba en el contexto de lo que me estaba diciendo, el término carecía de sentido. Pensé que tal vez estuviese hablando en sentido metafórico, o que calabaza fuese un eufemismo. ¿Qué es guaje, doña Soledad? Hubo sorpresa en su mirada. Hizo una pausa antes de responder. Mezcalito es el guaje del nahual, dijo al fin. Su respuesta era aún más confusa. Me sentí mortificado porque se la veía realmente interesada en que yo comprendiera. Cuando le pedí que me explicase más, insistió en que yo mismo sabía todo. Era la estratagema favorita de don Juan para dar por tierra con mis investigaciones. Le expliqué que don Juan me había dicho que Mezcalito era una deidad o fuerza desconocida contenida en los brotes del peyote. Decir que Mezcalito era su calabaza carecía completamente de sentido. Don Juan puede informar acerca de todo valiéndose de su calabaza, dijo tras una pausa. Esa es la clave de su poder. Cualquiera puede darte peyote, pero solo un brujo con su calabaza puede presentarte a Mezcalito. Calló y me clavó la vista. Su mirada era feroz. ¿Por qué tienes que hacerme repetir lo que ya sabes?, preguntó con enfado. Su súbito cambio me desconcertó completamente. Tan solo un momento antes se había comportado de un modo casi dulce. No hagas caso de mis cambios de humor, dijo, volviendo a sonreír. Soy el viento del norte. Soy muy impaciente. Nunca en mi vida me atreví a hablar con franqueza. Ahora no temo a nadie. Digo lo que siento. Para conocerme debes ser fuerte. Se arrastró sobre su estómago acercándose a mí. Bien, el nahual me habló acerca del mezcalito que salía de su calabaza, prosiguió. Pero ni siquiera sospechaba lo que me iba a suceder. Él esperaba que las cosas se desarrollasen de un modo semejante a aquel en que tú o Eligio conocieron a Mezcalito. En ambos casos ignoraba qué hacer y permitía que su calabaza decidiese el siguiente paso. En ambos casos su calabaza lo ayudó. Conmigo fue diferente. Mezcalito le dijo que no me llevara nunca. El nahual y yo dejamos el lugar a toda prisa. Fuimos hacia el norte, en vez de venir a casa. Cogimos un autobús rumbo a Mexicali.
pero bajamos de él en medio del desierto. Era muy tarde. El sol se escondía tras las montañas. El nahual quería atravesar la carretera y dirigirse hacia el sur a pie. Estábamos esperando que pasasen algunos automóviles, lanzados a toda velocidad, cuando de pronto me dio un golpecito en el hombro y me señaló el camino delante nuestro. Vi un remolino de polvo. Una ráfaga levantaba tierra a un costado de la carretera. Lo vimos acercarse a nosotros. El nahual cruzó al otro lado de la ruta corriendo, y el viento me envolvió. En realidad me hizo dar unas vueltas, con mucha delicadeza, y luego se desvaneció. Era el presagio que el nahual esperaba en relación conmigo. Desde entonces, fuimos a las montañas o al desierto en busca del viento. Al principio, el viento me rechazaba porque yo era mi antiguo ser. Así que el nahual se esforzó por cambiarme. Primero me hizo hacer esta habitación y este piso. Luego me hizo usar ropas nuevas y dormir sobre un colchón en vez de un jergón de paja. Me hizo usar zapatos y tengo cajones llenos de vestidos. Me obligó a caminar cientos de kilómetros y me enseñó a estarme quieta. Aprendí muy rápido. También me hizo hacer cosas raras sin motivo alguno. Un día, cuando nos encontrábamos en las montañas de su tierra natal, escuché el viento por primera vez. Penetró directamente en mi matriz. Yo yacía sobre una roca plana y el viento giraba a mi alrededor. Ya lo había visto ese día, arremolinándose en torno de los arbustos, pero esa vez llegó a mí y se detuvo. Lo sentí como a un pájaro que se hubiese posado sobre mi estómago. El nahual me había hecho quitar toda la ropa. Estaba completamente desnuda, pero no tenía frío porque el viento me abrigaba. ¿Tenía miedo, doña Soledad?, pregunté. ¿Miedo? Estaba petrificada. El viento tenía vida. Me lamía desde la cabeza hasta la punta de los pies y se metía en todo mi cuerpo. Yo era como un balón, y el viento salía de mis oídos y mi boca y otras partes que prefiero no mencionar. Pensé que iba a morir y habría echado a correr si el nahual no me hubiera mantenido sujeta a la roca. Me habló al oído y me tranquilizó. Quedé allí tendida, serena, y dije que el viento hiciese de mí lo que quisiera. Fue entonces que el viento me dijo qué hacer. ¿Qué hacer con qué? Con mi vida, mis cosas, mi habitación, mis sentimientos. En un principio no me resultó claro. Creí que se trataba de mis propios pensamientos. El nahual entonces me dijo que eso nos sucede a todos. No obstante, cuando nos tranquilizamos, comprendemos que hay algo que nos dice otras cosas. ¿Oyó una voz? No. El viento se mueve dentro del cuerpo de una mujer. El nahual dice que se debe a que tenemos útero. Una vez dentro del útero, el viento no hace sino atraparte y decirte que hagas cosas. Cuando más serena y relajada se encuentra la mujer, mejores son los resultados. Puede decirse que, de pronto, la mujer se encuentra haciendo cosas de cuya realización no tiene la menor idea. Desde ese día, el viento me llegó siempre. Habló en mi útero y me dijo todo lo que deseaba saber. El nahual comprendió desde el comienzo que yo era el viento del norte. Los otros vientos nunca me hablaron así, a pesar de que he aprendido a distinguirlos.
¿Cuántos vientos hay?, pregunté. Hay 4 vientos, como hay 4 direcciones. Esto, desde luego, en cuanto a los brujos y aquellos que los brujos hacen. El cuarto es un número de poder para ellos. El 4 es un número de poder para ellos. El primer viento es la brisa, el amanecer. Trae esperanza y luminosidad. Es el heraldo del día, viene y se va y entra en todo. A veces es dulce y apacible, otras es importuno y molesto. Otro viento es el viento molesto, cálido o frío o ambas cosas. Un viento de mediodía. Sus ráfagas están llenas de energía, pero también llenas de ceguera. Se abre camino destrozando puertas y derribando paredes. Un brujo debe ser terriblemente fuerte para detener al viento violento. Luego está el viento frío del atardecer, triste y molesto. Un viento que nunca le deja a uno en paz, hiela y hace llorar. Sin embargo, el nahual decía que hay en él una profundidad tal que bien vale la pena buscarlo. Y por último está el viento cálido. Abriga y protege y lo envuelve todo. Es un viento nocturno para brujos. Su fuerza está unida a la oscuridad. Esos son los 4 vientos. Están igualmente asociados con las 4 direcciones. La brisa es el este. El viento frío es el oeste. El cálido es el sur. El viento violento es el norte. Los 4 vientos poseen también personalidad. La brisa es alegre y pulcra y furtiva. El viento frío es variable y melancólico y siempre meditabundo. El viento cálido es feliz y confiado y bullicioso. El viento violento es enérgico e imperativo e impaciente. El nahual me dijo que los 4 vientos eran mujeres. Es por ello que los guerreros femeninos lo buscan. Vientos y mujeres son semejantes. Esa es asimismo la razón por la cual las mujeres son mejores que los hombres. Diría que las mujeres aprenden con mayor rapidez si se mantienen fieles a su viento. ¿Cómo llega una mujer a saber cuál es su viento personal? Si la mujer se queda quieta y no se habla a sí misma, su viento le penetra así. Hizo con la mano el gesto de asir algo. ¿Debe yacer desnuda?, pregunté. Eso ayuda, especialmente si es tímida. Yo era una vieja gorda. No me había desnudado en mi vida. Dormía con la ropa puesta y cuando tomaba un baño lo hacía sin quitarme las bragas. Mostrar mi grueso cuerpo al viento era para mí como morir. El nahual lo sabía e hizo las cosas así porque valía la pena. Conocía la amistad de las mujeres con el viento, pero me presentó a Mezcalito porque yo le tenía desconcertado. Fin de la parte 2. Aún estamos en el capítulo 1. Es extenso. Bueno, gracias por escucharnos en este audiolibro y nos volveremos a encontrar en el siguiente espacio. Pues gracias por acompañarnos una vez más y adiós. Saludos a la distancia.